Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Villalobos Jiménez y en esta ocasión me toca platicar acerca de las etapas de la historia de la medicina a lo largo de la humanidad. Bueno, de esto podemos empezar diciendo que se divide en tres partes. La primera parte es la medicina precientífica. La segunda parte es de la Edad Media, donde por lo general se le llama la Gran Transformación. Y la tercera y última parte que se llama la medicina 100% científica. Ok, de tal manera que dice la historia que una forma de acercarse a nuestros orígenes o a los orígenes de la humanidad es estudiando sus ideas, pues ya sea sobre su enfermedad y obviamente sobre sus prácticas terapéuticas. Eh, los, pueblos, los pueblos primitivos han sobrevivido pues básicamente de esta forma. Existen varios estudios donde en épocas anteriores y grupos primitivos de distintas partes del mundo muestran una serie de características en común. Esto es a nivel global, no es únicamente en alguna parte específica del planeta. Se pensaba que las enfermedades eran castigos enviados por algún tipo de deidad, casi siempre por la violación de un tabú, de alguna ley religiosa, o bien eran causadas por brujerías o hechiceros que en algún momento tocaban el tema como algún tipo de fenómeno sobrenatural. En la parte del diagnóstico, tanto el diagnóstico como el tratamiento requerían de medios y ritos igualmente mágicos y religiosos. Por lo general los personajes encargados del manejo de pacientes, en este caso pues podríamos decir que eran sacerdotes, brujos, chamanes, eh, y bueno, a esto había diferentes formas también de adquirir las enfermedades, ¿no? Obviamente, pues las más frecuentes estaba, eh, se podría decir que era un castigo divino, no sé, las lesiones traumáticas como heridas de guerra o algún tipo de complicación en el embarazo, se tenían que hacer ritos mágicos y religiosos. Digo, el concepto mágico religioso en la medicina en aquella época detalla que según distintas civilizaciones lo fueron difundiendo, ¿no? Y podemos hablar desde la época de Mesopotamia, Egipto, algunos grupos en África, Europa también. De hecho, a principios del siglo XVI ocurrió el encuentro de las dos culturas, ¿no? La española y la mesoamericana, que ambas compartían el concepto mágico religioso de la medicina. Aunque los dioses respectivos de cada cultura tenían diferente nombre y diferente mecanismo para para la cura de la enfermedad, ¿no? Bien, aunque el concepto mágico religioso no significa que sea algo del pasado, porque obviamente hoy en nuestros días todavía contamos con comunidades, con grupos sociales que tienen muy arraigado el concepto médico religioso y que básicamente dentro de sus vidas lo aplican, ¿no? Todavía hay quien cree que el tener alguna enfermedad es por obra de Dios o porque Dios lo castigó porque así lo creía conveniente. Pero bueno, hablando de los asirios, la escritura que se inició con la ciudad de Ukur, esto estaba situado entre los ríos Éufrates y Tigres en Mesopotamia. Desde aquellos años, en el año 3500 aproximadamente, los sumerios construyeron una ciudad a la cual le llamaron Babilonia. Ahí el rey Aburami fue el primero en levantar un cuerpo de leyes para regular la administración de los pacientes, que incluía algunas relaciones con cirugía, algo por el estilo, ¿no? Pero hablamos de que el código de Hammurabi fue de los primeros escritos en los cuales ya se solventaba o se daba un parte médico. Ahí podemos todavía
darle ciertas atribuciones a esa cultura, pero no fue la única, obviamente. En general la medicina egipcia igual fueron grandes aportadores a lo que fue la medicina, desde escritos hasta, ¿cómo lo podríamos decir? Sus aportaciones principales fueron básicamente escritas, ¿no? La prueba máxima de esto son los papiros antiguos, ¿no? El más famoso de todos me parece que es el papiro de Edwin Smith, que estamos hablando de 1650 antes de Cristo. Y de ahí pues podemos partir a la medicina mesoamericana precolombina, que estamos hablando como de antes de 1492, ¿no? Ahí las culturas mesoamericanas desarrollaron ciertas ¿cómo lo podríamos decir? Pues ciertas aportaciones, ¿no? Tanto para la medicina tradicional a base de herbolaria, que bueno, la herbolaria pues en muchos casos es la base de la medicina en todas sus dimensiones y sus expresiones. Y bueno, de lo que podemos destacar de la eficiencia de la medicina primitiva, pues ¿qué puedo decir? Son que las funciones, bueno, de los curanderos o los chamanes, eran totalmente independientes y terapéuticas, y que podían resumir ciertos eslabones en los cuales había determinado tratamiento para ciertas enfermedades. Y bueno, a grandes rasgos, esas son las culturas más importantes en las cuales se ha podido o han tenido aportaciones en la historia de la medicina, para poder tener presente lo que sería la medicina precientífica, que es antes de llegar obviamente a todos los tipos de medicamentos que tenemos hoy en día. Me despido, muchas gracias, hasta luego.